Hola, ¿qué tal compañeros y amigos ajedrecistas? Continúa el Campeonato de España 2021 y ahora es la ronda número 7, donde Jaime Santos, que tenía 5 puntos de 6 hasta antes de esta ronda, se iba a enfrentar con las piezas blancas a nuestro héroe Pepe Cuenca, que se encontraba líder hasta antes de la ronda, con 5 puntos y medio de 6, líder en solitario. Pero no le iba a tener nada fácil, ya que se enfrentaba de negras a Jaime Santos. Como ya lo saben, el ritmo de juego es 90 más 30. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Santos, E6, D4 y D5. Ya tenemos la defensa francesa. Opta por la variante con caballo C3 Jaime Santos. Caballo F6, metiendo presión sobre el peón N4, prácticamente forzando la jugada E5, el avance de ese peón. Y tras caballo FD7, ya tenemos la francesa de la variante clásica. F4, enfatizando su protección sobre ese peón N5 y anticipa un posible C5, intentando desestabilizar el centro blanco. C5, intentando por ahí, como les digo, desestabilizar ese centro blanco. Caballo F3 para sostener ese punto en D4. Caballo C6, ejerciendo más presión sobre D4. Y alfil E3, insiste el blanco en sostener ese punto en D4. A6 para meter un B5 quizás en algún momento, en caso de que el blanco se enroque largo, lanzar todos los peones del flanco de dama. A3 y C por D4 ya libera la tensión aquí Pepe Cuenca. Caballo por y alfil C5. Vemos que alfil C5 es posible, ya que tras caballo por C6 tocando la dama en D8, nuestro alfil en C5 queda defendido. Dama D2 de Jaime Santos, que por su parte sostiene este alfil en E3, que también estaba desprotegido. Caballo por D4, alfil por D4, se empiezan a cambiar las piezas, enroque de Pepe y alfil por C5. Ya decide cambiar el mejor alfil que tiene el negro, ya que ese alfil de casillas negras, como podemos ver, pues es el que más alcance tenía. Este alfil en C8 está bastante triste, chocando contra sus propios peones. Caballo por y dama de 4 tocando el caballo en C5. Aquí quizás Pepe pudo haber jugado con dama C7 en esta posición, defender de esta forma el caballo. Y tras algo como B4, que intenta echar el caballo, tendría la fuerte jugada caballo E4, que parece que aquí el blanco va a ganar un peón, ¿no? Tras caballo por D por E, parece que se puede comer ese peón en E4, pero ¿qué pasa? Este es el truco. Tras dama por E4 te permites dama C3 y pierdes la torre en A1. Así que tras D por E4, la mejor jugada del blanco es jugar con dama C4, evitando estos temas de jaques y también quitándose de ganancias de tiempo con torre D8. El negro podría cambiar alfil por y jugar un B5 crucial para poder desarrollar su alfil a B7, defender muy bien ese peón N4 y la posición estaría más o menos igualada. En la partida, sin embargo, Pepe Cuenca tras dama D4 jugó con B6 y le permitió el B4 a Jaime Santos. Fíjense que aquí caballo E4 ya no funciona, porque tras caballo por D por E y dama por E4 estamos tocando la torre en A8. No hay dama en C7, así que no puedes meter un dama C3 jaque. Así que tras B4, Pepe jugó con caballo D7, ya que no puede ir a E4. Alfil D3, F6 metiendo presión sobre el peón N5, enroque corto. También es interesante aquí para Santos meter un caballo por D5. Fíjense que E por D no se puede porque te dejas la torre en A8. Así que tras caballo por D5, prácticamente única jugada del negro es caballo por E5, intentando clavar ese caballo en D5. Y aquí la intermedia caballo por F6 del blanco, dama por y dama por E5 es la mejor jugada. Fíjense que F por E permitiría dama H6 aquí del negro. Aquí del negro tendría una compensación bastante buena por la actividad de piezas, y además el rey blanco nunca se va a poder enrocar. Fíjense que la dama en H6 controla la casilla C1 y la torre en F8 controla la casilla en F1. Así que dama por E5 es la mejor jugada. Se podría producir aquí todos los cambios de piezas.
enroque largo para meter un torre 1, por ejemplo alfil b7 desarrollando y tocando en g2. El blanco puede jugar con torre 1, permitir la captura en g2 y comer en e6 para meter presión sobre b6, por ejemplo b5 y torre 7 ya preparando un torre g1 que sería mortal ahí con rayos X mirando a ese peón en g7. Por ejemplo g6 para evitar estos temas, torre 1, alfil d5 para tener la esperanza de jugar algún torre f7 y cambiar la pieza por ahí. Pero aquí torre de 7 fuerte jugada tocando el alfil f7 y torre e7. Vemos que las torres en séptima están muy activas metiendo mucha presión sobre la posición del negro. Pues Jaime Santos después de f6 jugó con enroque simplemente y igual y también mantiene una buena posición. Alfil b7 de Pepe y dama e3 mira con rayos X al peón en e6 y además evita que después de la captura en e5 el negro pueda jugar con dama g5. F por e5, F por e5 y dama h4 de Pepe, que de todas formas quiere venir a presionar ese peón en e5 jugando dama h5. Caballo e2, quiere meter un caballo en d4, también puede venir a f4 y presionar muy fuerte sobre ese peón retrasado en e6. Dama h5 ya presionando muy fuerte sobre e5. Aquí el blanco sabe que ese peón ya lo va a perder, ya no lo puede sostener, juega caballo f4, tocando la dama, tocando en e6 y dama por e5. Dama h3, que toca en h7, toca en e6 y aquí caballo f6 de Pepe. Fíjense que si come en f4, pues estaré dejando todo porque permite dama por h7, no importa si te vas a f8, si te vas a f7, da igual. Por ejemplo, rey f8, torre por f4, hay que comer de dama y después de torre f1 pierdes la dama. Igualmente si el rey hubiera estado en f7. Pues en la partida Pepe por ese motivo juega caballo f6, ya cubre el punto en h7. Y aquí caballo por e6 de Jaime Santos, recupera su material. Pero parece que alfil c8 le clava ese caballo y está en problemas por ahí Jaime Santos, pero tiene todo bajo control, simplemente le mete la intermedia torre 1, tocando la dama y defendiendo ese caballo en e6 con rayos X. Pepe decide meter la depilación láser, aquí ya le cambia las piezas, le mete alfil por e6, dama por e6, dama por, torre por, pero vemos que el blanco termina con una buena actividad ahí de torres. B5 para evitar que le coman el peón, H3, torre C8 para infiltrarse por la columna C, torre B6, torre C3, parece que ese peón en A3 está colgando, juega torre 1 Jaime Santos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si Pepe se come el peón en A3? Seguiría torre 7 con la intención de doblar torres, por ejemplo torre F8 para intentar jugar un torre F7, pero no llegas a tiempo ya que permites torre B7, tocando en G7 y por ejemplo tras caballo E8 que parece defender ese peón, sigue torre A7, se amenaza alfil por B5 donde no podrías comer de A y por la clavada, también tocando tras alfil por B5 el caballo en E8 que es el defensor de el peón en G7, por ejemplo torre A4 tocando en B4 podría simplemente sostener con C3 y tras algo como torre 3 que mantiene la presión, alfil por B5 es un cañonazo. Como les digo, no puedes comer en B5 por la clavada y amenazas comer en E8 eliminando al defensor de G7. Pues en la partida, Pepe por este motivo juega caballo E4, cierra la columna E y tiene la esperanza de que le cambie el alfil por el caballo para entrar a un final de torres con tendencia tablífera. Sin embargo, por aquí Jaime Santos, muy vivo, no le cambia el alfil por el caballo, simplemente juega torre A1, defiende ese peón en A3 y aquí le mete A5 Pepe Cuenca. Alfil por B5, ya tiene la intención de venir a C6 y meter un doble muy fuerte por aquí. A por B4 y ahí viene por ahí el alfil C6. No vemos que no puede comer por la clavada. Alfil C6, tocando en A8, tocando en D5. Tras alfil por D5 vemos que se perdería el caballo en E4. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hubiera jugado aquí Pepe con torre D8? Pues permite A por B4, simplemente la captura. Y tras torre por C2, torre A8 es muy fuerte aquí para el blanco. Por ejemplo, tras torre por, incluso tienes la intermedia alfil por D5. Jaque al rey y después de que el rey se aparta alfil por A8 sigues tocando el caballo en E4 y el blanco termina con el peón pasado extra de B4 que es muy peligroso. Así que tras alfil C6 Pepe hace la juega, dice ¿sabes qué? Voy a sacrificar la calidad en C6, no quiero terminar en ese final con el peón pasado fuerte en B4, así que voy a comer ahí en C6.
torre por y b por a3, que por lo menos obtiene este peón más. Rey f1, a2, y fíjense que está a punto por ahí de llegar el peón, aunque la torre hace un buen trabajo de bloqueo. Rey e2 y torre a3. Rey d1 y torre g3. Fíjense que torre por a2 te dejas ahí todo porque permites caballo c3 jaque. Tendrías ya que comer el c3, ¿no? Así que tras torre g3, Jaime Santos juega rey c1 evitando estos temas y torre por g2 de Pepe Cuenca. Torre por a2, h6 se da unos aires por ahí para el rey. Torre a8, rey h7, pone su rey en seguridad. Torre a7, torre g5, torre 7, empieza por ahí a masajearle un poco Jaime Santos, caballo g3, torre c5 metiendo mucha presión sobre d5, pero el caballo llega a tiempo, caballo h5 para sostener ese punto en g7 y además caballo f6 para defender ese peón en d5. Torre c3, caballo f6, ya está todo muy bien defendido, parece que hay coordinación del negro. Torre f3, fíjense que se amenaza por aquí algún truquito. Torre por f6 gracias a la clavada, así que rey g6 ya evita estos temas, se quita de la clavada. Rey d2, jaque, rey d3, torre g1, c3, torre g2 y torre 3, que busca meter un jaque con torre g3 y buscar el cambio de torres. Fíjense que aquí en esta posición el cambio de torres favorece enormemente al blanco, ya que en cualquier momento va a tener la posibilidad de regresar la calidad, sacrificar la torre por el caballo y obtener un peón, transponiendo a un final de reyes donde sea ventajoso para él. Así que Pepe lo evita, juega rey f7, evita este cambio de torres, torre g3, buscando el cambio, insistiendo, y torre a2. Torre a2, buscando otra vez el cambio, y torre a3, simplemente se mantiene ahí Pepe Cuenca, evitando ese cambio en todo momento. Torre 3 buscando un jaque en e7 molesto, torre a7 defendiendo, y torre 5. Torre c7, torre f2, ahora se amenaza a comer en d5 gracias a la clavada, así que torre c5 para contra torre por, simplemente torre por. Torre f4, torre a5, torre b4, le está buscando por ahí algunas cosquillas, masajearle por ahí a Pepe Cuenca. Torre a7, buscando el error, ¿no? Torre 2, rey g6 y torre b2. Fíjense que Jaime amenaza a jugar con torre b7, buscando el cambio de torres. En caso de que Pepe decline el cambio, torre g2 jaque ganaría el peón de g7, ¿no? Así que hay que poner atención a estos temas. Juega caballo h5, buena jugada de Pepe Cuenca, anticipándose a todo esto, defendiendo ese peón en g7 tras torre b7. Ya que hizo caballo a5, yo pienso que aquí debió haber mantenido las torres, jugar con torre a6 para cubrir toda la sexta. Es verdad que aquí le pueden cambiar torres, ¿no? Todavía con torre b6 jaque. Pero por ejemplo, en caso ya de torre g2, vemos que puedes jugar con rey f6 y el caballo hace buena labor. No puedes dar jaques aquí. Igualmente, ¿qué pasa si le cambian torres? Torre b6, por ejemplo, torre por, torre por. Puedes jugar con rey f5. Tu caballo viene a f4 para sostener el peón en d5 y también tocar el peón en h3, ¿no? A pesar de que permites el cambio de torres, pues lo permites de una forma un poco más favorable para ti, porque ese caballo en f4 está perfectamente colocado, tocando la debilidad de h3 y defendiendo el peón en d5. Bueno, pues Pepe, sin embargo, cambió torres. Es verdad que su posición no puede estar tan mal, ¿no? Tras torre por b7. Ahora Pepe tiene una única jugada para no perder la partida. Si gustan pueden pausar el video y tratar de encontrar la única jugada que no pierde aquí para las negras. Pues aquí la única jugada que no le da ventaja a las blancas es rey f6. ¿Y cuál es la idea, no? Por ejemplo, ¿qué pasa si rey d4 tocando aquí en d5? Caballo f4 sosteniendo el peón en d5, lo que les había dicho antes, esta es la casilla perfecta para el caballo. f4 defendiendo en d5 y además atacando el peón de h3. Por ejemplo, h4 para evitar que te coman, puedes jugar con caballo e2 y ahora si rey por d5 simplemente caballo por c3
una vez que desaparecen el peón de C y el peón de D5, son unas tablas mucho más sencillas. Por ejemplo, rey D4, jaque, rey D3, caballo G3. El caballo puede venir a F5, se amenaza además caballo F5 ganando ese peón. Por ejemplo, rey F4 para evitar estos temas. Ahora no puedes jugar caballo F5 por el jaque, perderías el caballo. Así que jaque en H5 y contra rey E4 puedes repetir, ¿no? Simplemente. En caso de que el blanco diga, pues no quiero tablas, quiero jugar a ganar. Rey G4 puedes jugar con rey G6 y ya entras en una posición defensiva satisfactoria, ¿no? Es prácticamente una fortaleza. En caso del jaque tienes caballo F6. Pues en la partida, Pepe con muy poco tiempo ya en el reloj, desafortunadamente juega caballo F6 y la verdad que era muy difícil, ¿no? Encontrar la mejor jugada con tan poco tiempo, perdón. Jugó caballo F6 y le permitió la fuerte jugada a Jaime Santos, rey D4. El problema de caballo F6 es que, como pueden ver, todas las piezas del negro están pasivas. El rey está todo el tiempo teniendo que defender este peón en G7 y el caballo está confinado a la defensa del peón en D5. Todas las piezas están completamente pasivas. Juega H5, prácticamente está en Suxua, ¿no? Aquí el negro no puede hacer jugadas útiles. Rey E5, mientras que fíjense cómo el blanco sigue mejorando su rey. Rey H6, rey F5, de a poco le va dejando menos casillas al rey negro. H4 y torre B6. Ya tiene la intención de trasponer a un final de reyes favorable para el blanco. Juega rey H5, aquí Pepe Cuenca ya no le quedaba mucho más, tenía que permitir esa captura en F6. Tras torre por F6, G por F6, rey por, fíjense que este rey está confinado, no puede ir a ninguna parte, la única casilla que tiene es H6, así que es lo que juega Pepe. Y tras rey F5 se rinde Pepe Cuenca, ¿no? ¿Qué pasa si rey H5? Pues rey F4, ahora no puedes jugar D4 porque simplemente como, y contra rey G6, rey G4, se pierde el peón de H4. Bien, ahora vamos a ver la tabla de posiciones después de 7 rondas en el Campeonato de España 2021. Tenemos aquí a Jaime Santos como líder, junto a Miguel Santos, los dos Santos por ahí de líderes del torneo, Francisco Vallejo Pons también con 6 puntos, y ya con 5,5 bastantes jugadores. Tenemos a David Antón Guijarro, Eduardo Iturrizaga, Pepe Cuenca también por ahí, a pesar de la derrota, pues todavía está luchando por los primeros puestos. Del Río de Ángeles, Plazuelo Pascual, Sabrina Vega Gutiérrez, Alexei Shirov, Iván Salgado y Gines Esteo Pedro. Bueno, pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.